Si has llegado hasta este vídeo seguramente es porque seas una persona que se interesa, se preocupa por las temperaturas del procesador de su portátil. Todo para que no se descontrolen y así poder conservar el ordenador en las mejores condiciones el mayor tiempo posible. Pues bien, en este vídeo os traigo un widget para monitorear las temperaturas del procesador y tener los grados siempre a la vista en la barra de menú. Además, si os quedáis hasta el final del vídeo veréis algunos consejos para mantener vuestro portátil lo más fresquito posible, dentro de las posibilidades que tenemos, claro. Pero antes de empezar tenemos que tener en cuenta un par de cosas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los procesadores de los portátiles están pensados para que alcancen una temperatura mayor que las versiones de escritorio, es decir, que los PCs de sobremesa. Y no estamos hablando de que solo suban un poquito, de eso nada, sino que pueden subir hasta 20 grados más, lo que es el umbral de la temperatura que podemos considerar normal. Lo que os quiero decir con esto es que no tenemos que obsesionarnos con las temperaturas, porque aunque a ti te puedan parecer súper altas, lo más seguro es que sean de lo más normales. Mirad, de media en tareas generales, la temperatura de nuestro Mac con procesador Intel estará entre los 60 y los 80 grados. Y puedes pensar, Dios mío, 80 grados, eso es muchísimo. Pues ya ves que no, que es de lo más normal. Pensad que en los portátiles todos los componentes están ahí apretados al máximo. Y la refrigeración, por tanto, es mucho más limitada y más difícil de conseguir, comparándolo naturalmente con un PC de sobremesa. Y esto en los MacBooks adquiere otra dimensión, porque Apple ha querido ir haciéndolos cada vez más y más delgados. Y esto sí queda muy bonito y muy estético, pero aquí se está priorizando mucho más la portabilidad antes que la potencia y, por consiguiente, la refrigeración, porque todo equipo potente necesita una buena refrigeración, al generar más calor. El caso de los Macs con chip M1 es diferente, porque la eficiencia energética es muchísimo mejor que en anteriores versiones con procesadores Intel, y las temperaturas son más bajas por norma general en prácticamente cualquier situación. Por ejemplo, el MacBook Pro con chip M1, jugando 30 minutos al Shadow of the Tomb Raider, alcanza una temperatura de 64 grados, o sea, súper bien, y el MacBook Air a los 74, que no está nada mal, teniendo en cuenta que es un ordenador que no tiene ventilador. Es como un iPad en ese sentido. Pero, y volviendo a los Intel, se sobreentiende por supuesto que los procesadores de los portátiles van a alcanzar temperaturas mucho mayores. Donde ya tendríamos que empezar a preocuparnos sería si el procesador alcanzara unos 95 grados o lo sobrepasara. Si es algo puntual, no os preocupéis, tampoco pasa nada, pero si esto es algo que está dentro de una tónica, más o menos, pues entonces ya hay que tomar medidas. Porque una temperatura tan alta es ya perjudicial para la vida útil del procesador, porque pone en riesgo sus componentes y al final termina cortando su vida útil. Así que para ayudarnos a tener controlado este tema de las temperaturas, os traigo el widget Funny. Y como os decía al principio del vídeo, con él vamos a poder tener controlada la temperatura del ordenador y ver siempre los grados en la barra del menú. Es totalmente gratuito y es de software libre. ¿Qué quiere decir esto? Que está creado por la comunidad y que, por supuesto, no tiene publicidad, que eso siempre es de agradecer. Pero vamos ahora al Mac y os enseño el proceso. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la página web de Funny Widget. Pinchamos aquí donde dice Download y lo descargamos. Una de las ventajas de este widget es que no hace falta ni siquiera instalarlo para que funcione. Una vez descargado, descomprimimos el archivo zip, abrimos el programa y listo. Ya lo tenemos en la barra de menú. Si pinchamos en él podemos ver diferentes datos, como la velocidad actual del ventilador, la mínima y la máxima, que se miden en revoluciones por minuto. Estos detalles la verdad es que no tengo ni idea. Si alguno lo sabéis, dejadlo en los comentarios para iluminarnos. Y por debajo encontramos pues lo principal y lo que más nos interesa, la temperatura de la CPU. Y también muestra la de la GPU. Bueno, en mi caso que tengo un MacBook Pro de 13 pulgadas, de principios del 2015, los gráficos están integrados en el procesador. Aquí tenemos un enlace al repositorio GitHub donde podemos ver diferentes archivos y notas relacionados con el widget. Y si pinchamos aquí, nos redirige a otra aplicación, que esta vez se encuentra en la propia App Store. Esta parece que está pensada para recordarnos que nos tomemos descansos para que no estemos demasiado tiempo sentados delante del ordenador. Parece interesante, así que puede que la pruebe. Aquí encontramos los ajustes del widget. Si pinchamos nos van a salir varias opciones. La primera es el intervalo de refresco, o sea, esto es para que elijamos cada cuánto tiempo queremos que se actualice la información de la temperatura. Por defecto está en 3 segundos, que es el tiempo mínimo,
y lo podemos dejar hasta en 60 segundos, que es el máximo. La siguiente opción es la unidad de temperatura. Tenemos Celsius, Fahrenheit y Kelvin, flipa. Esto es para que elijamos qué queremos ver en la barra del menú. Si el icono del widget, la temperatura de la CPU o de la GPU. A ver, el icono me parece bonito, pero la gracia de esto es tenerlo con la opción de ver la temperatura del procesador. Pero bueno, escoged el que más os guste, por supuesto. Y esto es ya para elegir si quieres obtener la información de la temperatura general de la CPU o de una parte en concreto. Yo, como no tengo ni idea de esto, lo dejo aquí en temperatura media y fuera. Y bueno, lo mismo pasa con la GPU, como podéis ver. Y ya por último, esto es para cerrar el widget por completo. Un detalle es que si dejamos encima del widget el puntero del ratón, nos va a mostrar la velocidad del ventilador y la temperatura de la CPU y la GPU. Ya para terminar el vídeo, os voy a decir algunos consejos para mantener el portátil lo más fresco posible. Lo primero es procurar siempre dejar libres las ranuras de ventilación. Hay que evitar dejar el portátil sobre superficies como por ejemplo la cama, mantas, moquetas, alfombras, cosas así. Porque en ese tipo de superficies es fácil que el portátil se hunda un poco y al final la tela termine cubriendo las ranuras de ventilación. También hay que evitar dejarlo arrinconado en una esquina o pegado a la pared, porque así evitas la circulación del aire y se va a terminar recalentando. Una cosa que funciona bastante bien es mantener el portátil elevado, como por ejemplo en una base, en un soporte. Yo utilizo este de la marca Ugreen, del que por cierto estoy preparando una review que muy prontito tendréis en el canal. Estos soportes lo que hacen es mantener un buen flujo de aire. Además, al estar separado de una superficie como la mesa, generará menos calor. Otro consejo es que por lo menos una vez al año hagáis limpieza del portátil. Si no lo habéis hecho nunca, os lo recomiendo porque ya veréis cómo el polvo ha causado estragos. Unos ventiladores con mucho polvo pueden terminar obstruyéndose y pueden no enfriar correctamente, lo que al final contribuye en que el equipo se sobrecaliente y los ventiladores estén ahí de adorno, básicamente. Pero bueno, esto sería en un caso muy extremo. Por ello es muy importante un correcto mantenimiento. Y ya por último, si os atrevéis, es aconsejable cambiarle la pasta térmica. Pero esto no hace falta hacerlo con tanta frecuencia. De hecho, una buena pasta térmica te puede aguantar perfectamente mínimo 2 años. Si os interesa el tema del cambio de la pasta térmica, como en mi portátil, un MacBook Pro de 2015, os dejo por aquí en una tarjeta un vídeo que tengo sobre ello. Y bueno chicos, esto sería todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos muy pronto.